Hola, buenos días a la sala Divergente, programa número 63. En esta ocasión nos acompaña José Antonio Cantero de Bustos, desde Málaga, y él ha sido un iniciador de la Asociación Española para el I Ching y el estudio de las mutaciones. Entonces, pues nos va a hablar un poquito sobre su vida en relación a desde cuándo descubrió el mundo del I Ching y, en fin, ya nos contará un poquito cómo fue el principio de todo, ¿no? Buenos días, José Antonio, ¿qué tal estás? Buenos días, José. Bien, gracias a Dios, bien. Encantado de Ujú. vuestra invitación y de poder colaborar con tu sala y con tu nivel de divulgación. Un honor para mí, ¿eh? Gracias. Claro. Bueno, pues tú descubriste, como me comentaste el otro día, esto del I Ching sobre los 30 años, ¿no? Ahí en... Sobre los 30 años de manera práctica, porque es que no había ninguna publicación en español. Vamos, quiero decir, en la península. Sí. Las primeras llegarían más tarde. Sin embargo, ya tenía yo referencia, por mi seguimiento cultural, tenía referencia del libro de las mutaciones y de algún modo loco porque llegara. Pero hasta la década de los 70 me parece recordar, hablo de memoria, que en el 71 llegó la primera versión española, la editó Editorial Barral, en libro de bolsillo, Carlos Barral, vaya esto en su memoria, el hombre preocupado de la cultura. La primera edición fue de Mirko Lauer, esa llegó a mis manos como lluvia de mayo. Y sin embargo, no obstante, el cortejo duró un poco más. Se materializó entre los 30 y los 33 años, en que ya llegó a materializarse hasta el punto de decir, bueno, voy a determinar, que luego fue con la ayuda de I Ching, Ujú. dedicarme a su estudio exclusivamente, con abandono de mi antigua carrera profesional, dicho sea con toda modestia, pero era tal la envergadura y la profundidad de conocimiento albergado en I Ching y que estaba ahí susceptible de ser adquirido para la propia orientación, que mis conocimientos hasta entonces, vuelvo a insistir otra vez, no quiero parecer falsamente modesto, me he pasado toda la vida buscando, creo que es una de las funciones fundamentales del ser humano, ¿no? Acerca de aquel conócete a ti mismo de Delfos, ¿no? Y había, bueno, pues lo propio por mi generación, pues empezando por la literatura y profundizando en la mitología, en la forma de religión al alcance, a través de la psicología y por mi tiempo con las implicaciones en las ideologías. Pero cuando todo esto buscando un sustento que tuviera una cierta coherencia y solidez, más allá de las meras opiniones que uno a lo largo del tiempo entre uno y otro conocimiento va pequeñando, ¿no? Y cuando llego a encontrarme con Yi Ching, que aconteció de una manera bastante singular, como suelen pasar cosas en la vida, ¿no? Llegaron dos grandes libros en un momento crucial, en la treintena, concretamente a los 33 años, que fue cuando ya me decanté por el estudio de I Ching, dejando incluso... Yo tenía, bueno, yo trabajaba en la banca, tenía 17 años de profesión, una cierta solidez profesional, económica, un cierto modesto estatus, pero pequeño burgués. Pero cuando yo había confrontado mis propias opiniones, mi propio deambular por el mundo,
pues a través de la filosofía, ¿no? Y de las distintas ideologías, e incluso a través de los campos de la psicología que me eran conocidos, o parcialmente conocidos, digamos, ¿no? Como me habían impactado profundamente Freud y luego más tarde Jung, ¿no? O pasando en el campo de la mística, tanto en el taoísmo como en la mística cristiana, un grandísimo referente lo suponía San Juan de la Cruz, ¿no? Y los padres del desierto. Pero cuando encuentro I Ching me llega a la par que él, cae en mis manos otro libro también añorado y bueno, en fin, con unas circunstancias muy especiales que fue el Zohar, El Zohar. la quinta esencia de la Cábala, ¿no? Y con los dos me vi en un momento crucial de mi vida en el que tenía que decidir si me dedicaba al campo de la literatura, en el que ya tenía preparado una serie de relatos, había experimentado en la época del cambio político una breve historia que escribí de cara a esa nueva esperanza que significaba en lo político, en lo social, en lo cultural y en lo económico el cambio, y una serie de relatos de ciencia ficción y un ambicioso plan que bajo el nombre de Acuario, con el que yo pretendía lanzarme al mundo de la literatura, en el que ya tenía algunas catas, ¿no? Había tenido colaboraciones en crítica literaria, en revistas de divulgación literaria, pero ya te digo que en ese momento importante de mi vida, cuando tengo el Zohar y empiezo a profundizar en él, y cuando empiezo a tomar en serio a I Ching, más allá del mundo por el que me había llegado como clásico de la literatura universal, de la que sin duda forma parte y parte capital, ¿no? Recuerdo a Borges, que cuando daba vueltas para definir el concepto de clásico, dicho por él mismo, el primer libro que le vino a la mente fue el libro de las mutaciones, ¿no? Es decir, para mí me llega en el plan de clásico, pero cuando yo entro a especular directamente por medio del oráculo, pues me quedo tan sorprendido que mis anteriores campos, con todo el debido respeto a los distintos campos de la filosofía, de las manifestaciones espirituales y de la psicología, pues yo pues la verdad es que encuentro que I Ching tiene una capacidad de respuesta con una profundidad inconmensurable y incomparable además, y con una precisión que hasta el punto, hablando en Román Paladino, me digo a mí mismo, sabe más de tú que tú mismo. Sí, suele pasar, suele pasar. Bien, entonces, sí. A raíz de ahí ninguna duda, ¿no? Ninguna duda en ponerte en sus manos, digamos, de alguna forma, en cuanto a tus inquietudes, tus cosas que quisieras consultar. En este sentido, ninguna duda. Claro. La duda estaba en dejar un cierto acomodo pequeño burgués, labrado arduamente a lo largo de años, sí, ¿no? Y que me permitía una subsistencia, pues digamos que... Sí, el mundo conocido, el mundo habitual, ¿no? Claro. Ahora, dedicarte a conocer este libro sin otra pretensión. Es decir, en principio no tenía yo la pretensión, como luego se ha ido decantando en el tiempo, de escribir sobre el libro. La primera edición me tardó en venir 9 años. Es decir, yo tardé, sí, en el 92, curiosamente, coincidiendo también con una época onomástica de la hispanidad, con lo que ello significa, controvertible o no, pero sin duda un hecho histórico ahí insoslayable, coincidiendo con la fecha del 92, pues publiqué mi primera versión después de 9 años de estudio. Entonces, esos 9 años
fueron 9 años como el cruce del desierto del pueblo, de la formación del carácter del pueblo de Israel, cuando Moisés lo saca de Egipto y lo lleva, ¿no? Y el pueblo añora, ay, Claro. nos acordamos de la cebolla y el pescado que comíamos en Egipto, y tú nos has traído aquí. Bien, pues ese árido desierto previo, bueno, árido, digamos, por describirlo de una manera en cuanto a la imagen inmediatamente perceptible. Esa aridez lo que hace es profundizar en las raíces del carácter, como lo hizo en mí. Pero yo para partir me necesité de su ayuda. Yo, lo mismo que actualmente, bueno, a lo largo de aquel tiempo, para tomar la decisión de dejar la banca, pues consulté. Hice la consulta si me debía dedicar, si era conforme a sentido, siempre consulto conforme a sentido, ¿no? No es una cuestión del el capricho de uno, ¿no? Sino conforme a la voluntad del Tao, al lobo, al Tao, al estar en equilibrio con el propio destino, si era conforme a mi destino que abandonara la banca para dedicarme a su estudio. Y su respuesta, sí, efectivamente, fue, digamos, el espaldarazo para dedicarme. O sea que no fue una pregunta convencional, ¿no? Hiciste una pregunta también como solicitando Un permiso. cierta... Sí, si estaba en lo cierto. A partir de ahí, cada trabajo que he subido a internet, que ya tengo unos cuantos subidos, ¿no? Porque claro, ahora son ya 40 años, hablamos a 40 años vista del inicio de aquella andadura, porque previamente había sido un cortejo de tiras y aflojas, he oído hablar de este libro, Claro, claro. pero aún no hay ediciones. Cuando me llegan las primeras ediciones, yo ando en un mundo todavía muy controvertido, porque entonces yo tenía un gabinete, yo había estudiado parapsicología con los medios al alcance, me había fundamentado en Miller-Rí, en Hans Bender, en los estudios de la Universidad de Duke, y había hecho un pequeño acopio y bueno, para lo que había en el tiempo, pues andaba en el mundo de la parapsicología, alternándolo con la banca y con la literatura en la que hacía mis pinitos dentro de diversas formas de manifestación. Te quería preguntar, en tus inicios así con el I Ching en estos años, ¿tuviste inquietud por conocer personas, autores, estudiosos de este libro en ese momento en España? Bueno, en España supongo que no habría muchos, ¿no? No, de cara al extranjero o algo de eso. Me quedé handicapado en cuanto a medios económicos. Es decir, yo ya tenía obligaciones familiares, ¿no? Y mantener un pie en la tierra y otro en el estudio. A ver si me explico. Entonces, en la medida en que podía, por medio de que poder tomar contacto, por supuesto, con todos aquellos autores que me resultaban susceptibles de ser alcanzados, pero ya te digo que la primera versión, por ejemplo, tú has hecho una entrevista a uno de los pioneros, a Ezequiel Sat, que sí, efectivamente se radicó en España, no sé si en aquel tiempo lo estaba, me parece que en aquel tiempo todavía estaba él radicado en Francia. Sí, creo que estaba en Francia. En España no había ningún precedente, había un precedente, no quiero citarlo, porque aunque yo comprendo su trabajo y valoro su labor, porque fue uno de los primeros, un médico catalán que hizo una versión, en realidad lo que hizo es transliterar la versión de un autor, bueno, que tampoco voy a citar porque no quiero, ya digo que no quiero denostar para nada, porque fue una manera de introducir en el libro de las mutaciones en España, pero en España no había ninguno. Después sí que han ido saliendo. Hay algunos muy memorables. Creo recordar, no sé si es jesuita, desde luego es religioso,
Carmelo Elourdi, que tiene un trabajo genial, maravilloso, pero no pude tomar contacto con él porque vino de sus ediciones, vinieron en el tiempo. Pero en el tiempo de que te hablo no había ninguna edición. La primera fue de un argentino que, por cierto, ahora mismo no recuerdo su origen exacto de nacionalidad, pero de Mirko Lauer, que esta versión que te he citado de Barral Editores, ¿no? Después siguieron viniendo todas. Y sí, efectivamente, en aquel tiempo, de hecho, yo en el prólogo de mi segundo libro sobre I Ching, que es I Ching Do, donde ya trato, porque el Ting, el caldero oracular que nació en el 92, era una versión con ciertas características autóctonas de nuestra cultura, con citas de autores de nuestro entorno y sobre todo de Occidente, porque me di cuenta, cuando salí a la calle con el libro, me di cuenta de que aquello que había una ignorancia grandísima respecto del libro de las mutaciones. E incluso resultaba infamante los comentarios de algunos profesionales cuando te hacían alguna entrevista, ¿no? Por el menosprecio y por la ignorancia en cuanto al libro. Entonces, resultaba infamante. ¿Y qué hice? Pues consciente ya desde entonces de que yo trataba con una cultura extraña al acervo cultural del medio, pues digo, bien, voy a remitirme a los ancestros de nuestra cultura, al testamento hebreo, por ejemplo, al testamento judeocristiano, para analizar, para tratar de contrastar los arquetipos de uno y otro extremo del mundo, y las coincidencias son fulgurantes en cuanto a la profundidad y la coherencia. Entonces, traté de equiparar algunos, y de hecho lo he equiparado. Por ejemplo, el hexagrama número 1 de lo creativo, pues tiene un grandísimo parentesco con los principios del nombre impronunciable de la divinidad en el contexto hebreo, que se va el tetragramatón de los 4 grandes pilares, y I Ching como manifestación para la orientación del ser humano se basa también en 4 pilares que vienen de lo trascendente a iluminar el camino del ser humano, como linterna de los dioses, como linterna para orientar cuando has agotado los elementos racionales cartesianos del logos y de la dialéctica y de la filosofía cartesiana y del conocimiento científico, y sin embargo prevalece una duda en el fondo de tu corazón, de tu alma, pues esto fue lo que a mí me determinó, ¿no? Sabe más que yo, que el psicoanálisis, dicho que sea con toda modestia y todo respeto y el valor debido al psicoanálisis y a las distintas maneras de prospeccionar en el espíritu humano. Pero frente a las mutaciones todo se quedaba insuficiente para mis apetencias, y I Ching las cubría con creces. El libro de las mutaciones, lo primero que hice fue tratar de, entre las diversas opciones que se puede tomar para el estudio de las mutaciones, pues yo pensé, lo primero piensa uno, porque vive en el mundo de las relaciones mediáticas, pues bueno, pues pongo una consulta, cosa que no me satisfacía. Yo he sido siempre un buscador solitario. No me gusta hacer depender a las personas de las ideas preconcebidas. Es mejor aquello de la mayéutica, ¿no? de socrática, o de el dicho extremo oriental de enseña a pescar en lugar de dar un pez, ¿no? Basado en esos principios y también por nuestra cultura occidental, ya que yo había descubierto aquello, a mí me viene muy rápidamente el símil de la caverna de Platón, ¿no? Ay, ya que has visto esto, hay dentro una efervescencia grandísima como para querer aportar a otros aquello que a ti en principio te deslumbra y te sirve tanto, ¿no?
Pues bien, entre las distintas opciones, entre consultas, digo, pues la posible decantación mía, teniendo en cuenta el desconocimiento general que en aquel tiempo, ahora ya afortunadamente se vuelve uno, te mueves con más desenvoltura cultural. Yo, por ejemplo, pues entre los sobrinos, entre los hijos, cuando han estudiado, pues, ay, Tito, me han hablado del libro, el libro aparece entre los clásicos. Y para mí es un alivio, es un alivio. Claro, lógico. Porque antes he tenido encuentros en que deplorables, ¿no? De decir, uy, uy, brujería, brujería. Sí, gente con unos prejuicios enormes y no Sí, se pero, paró oye, siquiera. con carreras universitarias, Claro, Era claro, gente claro. con carreras universitarias, pero el prejuicio, o no, a mí que no me mezclen con Yichi. Bien, bueno. Pues entonces, ya te digo, primero, tratar de comparar sus arquetipos o confrontarlos con arquetipos occidentales. De ahí que en mi primer libro, pues haya, como te he mencionado antes, desde el primer hexagrama, con lo creativo, con los 4 pilares, con los que la divinidad se manifiesta por atributos, ¿no? Por atribuciones de carácter siempre negativo, porque la divinidad es inalcanzable, que también lo dice el Lao Tse. El Tao, que puede ser expresado con palabras, no es el Tao, ¿no? De manera que tratando de traer al lenguaje comparativo del profundo occidente, tanto como hablo de sus principios en el Antiguo Testamento, como a través de la cultura. Por ejemplo, también tengo alguna cita de Rivadeneyra, o tengo alguna cita incluso de Sánchez Drago, en fin, de nuestra cultura, ¿no? Ya ahí alguna gente se iba adaptando mejor, ¿no? A la asimilación de... Y mi opción fue acercar el lenguaje. El lenguaje, naturalmente, pues ya que he mencionado la Biblia, ¿no? Cuando tú lees cualquier versículo del Génesis o incluso del Nuevo Testamento, la expresión tiende naturalmente, está connotada semántica y literalmente por los medios en que las personas se desenvolvían en su vida ordinaria, ¿no? El lenguaje coloquial de su tiempo, ¿no? Ese lenguaje de 3.150 años y de un mundo tan diverso y tan lejano como las chinas al lenguaje urbanita de nuestro entorno, pues requiere una cierta reconformación, y ahí fue pues las primeras características que empezaron a modelar mi carácter de forma, digamos, como devocional y profesional en la que yo me iba a dedicar al I Ching, que fue acercarlo al lenguaje con la función no especulativa en términos generales, de adivinación del futuro y etcétera, que eso también puede tener sus posibles especialistas. Pero yo, tomando nota de mí mismo, de autoconducción, para la propia autoconducción. Y naturalmente, en lugar de servirse de la propia opinión, mi primera recomendación siempre, y es la que yo hago también para mis trabajos, yo primero hago un trabajo que coordino mentalmente con mis elementos racionales, pienso, esto estaría bien. Y cuando lo he terminado, lo someto al criterio de las mutaciones, para si eso tiene una cierta validez para que yo lo saque a la luz pública. Pues igual para uno, igual para uno. Tú puedes tener grandísimas ideas, pero pueden ser ilusiones del mundo en el que vive, como dirían nuestros clásicos castizos, ¿no? Es la luz del siglo. Tú sigues lo del siglo, pero el siglo no es más que la superficie. Claro, y más de una vez, lo digo por mi experiencia, te habrás dado cuenta de que te has sorprendido negativamente, como si te hubiera dado una bofetada, un golpe que no te esperabas, ¿no? Totalmente, José. Me alegro de esa pregunta porque parece que yo vaya inflado miel sobre hojuelos. No, no.
Yo, gracias a Dios, bueno, permíteme que me exprese de esta manera, Sí. entendiendo por la divinidad la energía o la talidad o lo absoluto, o incluso, si me apuras un poco más, incluso puedo entender ahí a Spinoza o con su naturaleza divina, en fin, no quiero entrar en más detalles. Sí, con un pensamiento anclado en lo trascendente y con un sentido para la existencia, para lo existente. Eso sin ninguna duda. Ciertamente uno viene con una chaqueta, un traje hecho a medida. Tú lo has colegido de entre tu medio, la lengua materna que te ha tocado, el medio familiar, social y cultural, y de ahí es de donde te empapas y desde ahí es de donde tú vas coligiendo de una y otra manera, con mayor o menor acierto, los elementos de tu personalidad y de tu personalidad cultural. Pero eso puede estar en disonancia con lo absoluto, con el logo, de una manera disparatada. Y sí, efectivamente, José, Yi Ching me ha puesto el pie en la nariz más de una vez. Párate, párate. Y supongo que alguna vez te habrías revelado intentando buscar la vuelta, una especie de... Totalmente, totalmente. Claro. Para eso también es imposible. Yo por eso siempre encargo mucho, en el hexagrama número 4, ya lo dice él como magisterio. Sí. Si me pregunta una vez, doy respuesta. Si me pregunta dos veces, Sí, molestia y no respondo, ¿no? Eso significa que te tranquilices y no sigas por ahí. Párate y no sigas por ahí. Claro. Y además me trae a colación, pues ya he sido también un modesto estudioso del Testamento hebreo, ¿no? De Bilam de Beor, el gran adivino, que fueron a consultar los enemigos de Israel en un momento determinado, no cito para no errar al oyente, que querían tener la victoria sobre Israel sí o sí, ¿no? Y van a Bilam, que era un adivino muy conocido en el entorno, y le pagan con cuantiosos bienes para que le pronostique. Pero Bilam no puede, cuando echa su oráculo, pues todo está en contra de aquellos enemigos de Israel. Y se lo dice francamente, le dice, mira, no puedo, no vaya a ir bien, no va a ir bien. Y ellos insisten como el joven necio, ¿no? Sí, sí. Buscándole las vueltas. Yo he tenido una experiencia con una línea, efectivamente, la cuarta de la necedad juvenil, dice que cuando el joven necio se empecina, es decir, es corto de luces y encima es contumaz, el maestro no tiene más remedio que abrirle la puerta y dejarlo ir. Yo he vivido esa devastadora experiencia. Yo he sentido la vergüenza, pero ya en lo social, en medio de una comunidad, verme en vergüenza por haber seguido mi criterio, mi supuesto buen criterio. Y me he metido en algo que me ha hecho perder el tiempo y perder la vergüenza, y además públicamente. Y cuando he consultado me ha dicho, muchacho, si eras necio y obstinado, te he abierto la puerta y te has estrellado. Claro, fíjate ahí Bien, con Bilam de Beor, termino con Bilam de Beor, que después de que lo trataran de sobornar en varias ocasiones, insistiéndole muchos regalos, pues por todas las colinas que anduvo echando el oráculo, en todas las colinas la respuesta era negativa para los enemigos de Israel. Es decir, el libro de las mutaciones no te va a bailar el agua. Entonces, por eso digo, antes que nada, consúltate si estás en condiciones de meterte en tal o cual cosa. Yo es la vía por la que he optado. Como te he mencionado desde aquella primera consulta, en que el libro me había llamado tan poderosamente la atención, que yo había dejado hasta mis intereses por la literatura, estaba enfebrecido, pues tenía un cierto margen y con la edad y también profesional, con propuestas interesantes, crematísticas y socialmente,
Y sin embargo, el libro de las mutaciones me impactó de tal manera, y su respuesta al decirme desvincúlate del medio en el que estás por este mayor vínculo que acabas de adquirir, pues fue determinante. Y a partir de ahí es la opción que he tomado en mi vida y para mis trabajos. Y en esa época, te iba a preguntar, no sé si influiste en algunas personas, supongo, ¿no? Que conociesen el I Ching y les gustase, tuviesen interés. Después del Fuiste 92... como una especie de... Bueno, sí. Aunque también tengo en cuenta el no crear proselitismo. Tengo en cuenta el no crear proselitismo. No digo un proselitismo, digamos, continuo, ¿no? Sino... No, si te he entendido y no te lo atribuyo. Lo digo de cara a quien pueda entender mal esto. Yo tengo muy en cuenta mi propio criterio de la libertad. Es imprescindible. La libertad es fundamental. La libertad ha sido dada para todo ser por el principio del creador del cosmos, y entonces es un principio indisoluble. Ese se la juega tú, el tú, es uno. Entonces no tiene sentido, bueno, o no es de sentido querer sobreponérselo a las personas. En la línea quinta del hexagrama número 8, que es el prototipo, el arquetipo universal de como las ideas platónicas, pero en este campo de I Ching, el arquetipo de la solidaridad, en la línea de gobernación, que es la quinta, donde tú estás plenamente convencido de lo tuyo y con plena legitimidad, te dice, muchacho, si pegan en tu puerta y no le interesa tu discurso, no te ofendas porque se vaya con otro maestro. No hagas mueca, deja pasar. Los caminos que llevan a la talidad. Es como aquello que se dice aquí en nuestro medio, todos los caminos conducen a Roma. Bien, con cuidado de que todos los caminos conducen a Roma. Hay caminos en los que te puedes perder durante eones, hablando en términos cósmicos, ¿no? Pero es conveniente siempre usar los criterios racionales y luego afinar la intuición, que la intuición no es el primer pálpito que te da. La intuición la intuición es después de haber tú terminado con la razón, esperas el trabajo de la gracia y la intuición, pero primero debe haber terminado con los elementos racionales. Y sí, me ha parado más de una vez. Me ha parado más de una vez. Y naturalmente con mis elementos del ego en contra, porque yo había conseguido, uno concibe sus ideas y sus proyectos con ánimo de hacer algo, ¿no? Y bien, en cuanto a lo que me pregunta de si he influido en personas, pues verás, cuando terminé mi libro en el 92, ya era hora de salir a la calle, pues estuve, en ese tiempo me prodigué un poco en la calle. Dándome a conferencias. De hecho, esta entrevista tuya es después de, yo creo que la anterior debe estar a 30 años, por lo menos. Sí. Y la hago por la edad que tengo y porque ya me puedo permitir cierta liberalidad y naturalmente, por supuesto. Y naturalmente porque tú me has inspirado confianza con tu trabajo y con las personas que te he visto entrevistar. Vaya eso por delante, sin que pretenda hacer un halago. No conviene que uno se envanezca, pero va por ahí, ¿no? Pero en aquel tiempo, yo era joven todavía, terminé el libro con 45, pues con 45 años, pues todavía tenía la sangre muy fuerte, el conocimiento de I Ching era muy escaso y me prodigué dentro de los medios. Y me hicieron una propuesta que no me gustaba. Yo, antes hablando en lo personal, te he dicho, en mi mundo anterior, que era profesionalmente la banca, pero lo había alternado con el arte dramático, con escarceo en la literatura,
y con ciertos cursos de parapsicología. Yo había tenido, creo que el primer gabinete que hubo en Málaga de dar clases de parapsicología, en el que tenía una cierta formación. Bien, pero cuando yo salgo con el libro a la calle, me viene una propuesta de un señor cuando yo estaba escribiendo en una revista de papel literario, escribía semanalmente sobre I Ching. Y me viene un señor que tenía una gaceta también literaria y me hace una propuesta y me dice, ay, pues yo conozco un grupo en Torremolinos que son unas 40 personas que se reúnen de un mundo muy dispar en torno a lo esotérico. Y yo ya de lo esotérico, entre comillas, pues me había curado durante los 9 años de espanto. Sí. Pero ya no era yo dueño de mi criterio. Yo ya no podía declinar una oferta así en torno al libro porque fuera por mi voluntad o por mis prejuicios. Yo hice una consulta y la consulta me obligó a aceptar. Total, que estuve 3 años yendo cada semana puntualmente a Torremolinos a unirme a este grupo con unas ciertas connotaciones restrictivas para mi difusión, y mi cometido no era influir en los demás, sino tener una participación controlada que yo hacía por medio de estudios para que mi yo no desbarrara dentro del contexto, ¿no? Y estuve yendo a dar clases, a asistir como oyente y como oponente puntual cuando me pedían sobre algún tema que yo preparaba. Bien, aquella clase, aquel grupo se fue diluyendo y quedaron una serie de personas como desangeladas, como con el palo mayor desarbolado. Sí. Y me pidieron, ¿por qué no nos da una clase de I Ching? Total, que estuve 3 años yendo a dar una primera clase de aproximación al lenguaje durante 3 años de manera totalmente gratuita a todos los que se quisieron apuntar. Y efectivamente de ahí surgió mi primer arroyo serrano. Vuelvo a hacer una alusión al principio de labrar un caudalito de influencia del libro de las mutaciones, en el que sí se agregaron algunas personas ya como alumnas y alumnos, y a partir de ahí, pues sí, ya tuve una cierta influencia entre lo que escribía, entre las clases personales, sí, pero ya te digo, que siempre con absoluta libertad. Cuando las personas han cubierto una etapa, no tiene sentido que tú, por razones económicas o de otro orden o de vanidad o de prestigio personal, quieras retenerla. De manera que las puertas de entrada siempre están abiertas y las puertas de salida también. Muy bien. ¿Y cómo ves ahora mismo el I Ching en el mundo, ¿no? En Occidente, en China, no se sabe, porque es difícil tener noticias de China, ¿no? Si los toman ya más en serio o no, o sigue así. Efectivamente. Claro. Hombre, yo tengo pero esto es a nivel de opinión, no tengo estudios al respecto, ¿vale? Bueno, tengo algunos estudios históricos, es decir, I Ching no solo sirve para la autoconducción, que es para lo que yo doy las clases. Mis clases son para que las personas aprendan a familiarizarse con la manera técnica de consultar con el lenguaje, traducirlo al lenguaje propio de la vida que uno vive, pero el libro puede ser instrumentalizado. Yo, de hecho, lo he instrumentalizado para algunas otras técnicas que he creído pertinente aportar a mi vida y a mi acervo existencial, ¿no? Pues con el libro de las mutaciones he hecho algunos estudios históricos. Y bueno, China tiene un gran porvenir, pero tiene también, en términos generales, esto es la primera vez que lo difundo, y lo difundo en este medio tuyo. Hay una línea del acercamiento. El acercamiento es el arquetipo número 19.
hexagrama número 19. Es un hexagrama precioso. Es la segunda de las grandes entradas yang de energía, porque el inicio de los hexagramas empieza de construcción de abajo arriba. Cuando tienen una primera línea yang, es el hexagrama número 24, que es el retorno de la luz, que en el paradigma judeo-cristiano, pues es el nacimiento de Jesús. Además corresponde cronológicamente en el tiempo con la estación del diciembre. Es decir, cuando está en la profundidad del invierno, hay una pequeña luz. Esa pequeña luz es una esperanza intuitiva, es algo como lo pinta la cristiandad, la promesa del Jesús en el pesebre. Pequeño, pero que va a ir creciendo, ¿no? Pues el hexagrama 24 tiene esa representación, una primera luz, un primer indicio. Cuando ya hay dos, en el ámbito de lo racional, dice uno, oye, pues esto no es que ha tocado la flauta por casualidad, como dice nuestro refrán, ¿no? Aquí es que esto va increciendo. Este tiempo del acercamiento representa a los días previos a la entrada de la primavera. Ya están soplando los suaves vientos en lo alto de las colinas, donde se ha acumulado el hielo, que antropocéntricamente tiene la representación del egoísmo, de la solidificación del egoísmo, separador. El agua no, el agua es fluyente y es germinadora, ¿no? Propagadora de vida. El hielo, en cambio, se encasqueta. Pues cuando el viento empieza a soplar, diluye el hielo, empiezan las torrenteras a bajar y los campos a llenarse los valles de flores, ¿no? Este es el hexagrama 19, el arquetipo del acercamiento, cuando ya hay dos grandes bases yang de predominio que prometen un crescendo, un continuado crescendo, pero que advierten que lo que en la naturaleza no tiene vuelta atrás, es decir, ahora estamos en preprimavera, pero cuando llegue el octavo mes, uso el lenguaje de I Ching, se invierte el término atmosférico inevitablemente. ¿El octavo mes siempre es literalmente el octavo mes? Bueno, o según el no, calendario. Dependiendo del ciclo en el que tú puedas encuadrar tu pregunta. Vale. En el campo estacional sí refiere al octavo mes, porque efectivamente en marzo ya está empezando, ya los primeros atisbos de la primavera, ya está en ciernes, ¿no? Pero en agosto, septiembre ya es indeclinable que lo que viene es el otoño. Pues esta advertencia del hexagrama 19, que coge ese empuje energético de las dos grandes líneas yang que están entrando, como Yi Ching está destinado a alumbrar el camino del ser humano, dice, mira, esto en la naturaleza es inevitable que en el octavo mes se vuelva del revés. Pero es que en el ámbito de lo humano te debe servir a ti este tiempo para inspeccionar con previsión. Es decir, tienen, como yo le digo a mis alumnos, ¿no? Tienes un chiringuito muy próspero en la Caleta de Málaga durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Madre mía, allí se vende a tope los espetos, el pescadito y etcétera. Pero si tú dilapidas el dinero, ¿cómo comes en noviembre y en diciembre? Ahí va. Vamos, bien. Pues bien, esto el ser humano tiene la posibilidad de arreglarlo con previsión para las vacas flacas, ¿no? Cuando vengan las vacas flacas, en lugar de gastármelo todo, yo hago un bastanteo y lo voy. Total. A lo que iba José es al hexagrama 19, este estudio que hice sobre el papel de China en el contexto actual, que representa el acercamiento. Representa el acercamiento. Pero el acercamiento con una línea tercera que he tenido a lo largo de más de 40 años, que ya llevo con consultas propias de investigación y para
Y para los alumnos, pues naturalmente he visto miles de consultas, de manera que las puedo refrendar con mi experiencia, con la experiencia personal, ¿no? Eso te da un caudal adicional, ¿no? Cuando tú no haces una consulta, la entiendes en los términos intelectivos, sino que la has vivido en los términos existenciales, pues ese basamento se solidifica muy poderosamente dentro de uno, ¿no? Entonces, yo esta tercera línea del acercamiento, que dice acercamiento confortable, dice el texto clásico, nada que sea propicio, José. Pero si te das cuenta de que si te conduce por medio de elementos de confortabilidad, vas a ir a la desgracia, todavía puedes arreglarlo y convertirlo en paz. Porque cuando muta la tercera línea, que es de la que estoy hablando, se convierte en la paz. Entonces, China, en términos históricos, esta es la primera vez que yo hago esto, y lo hago, vaya sea por este ámbito en el que lo hago, y no por una vanagloria de divulgación, de futurismo, que China, en nuestro tiempo, está acercándose al contexto de la cultura occidental, pero si se deja embaucar por la confortabilidad, tanto la nuestra como de la de ellos, el resultado es nefasto. Si se da cuenta y rectifica los parámetros, que no deben ser para confortabilidad, sino para equilibrar las distintas energías en paz, entonces obtendremos efectivamente paz y China naturalmente podrá recuperar ese incuestionable acervo histórico de que nosotros hoy mismo estamos haciendo uso. Claro. Gracias. Tengo que tirarle flores al maestro Virgen, que fue el puente, el pontífice. Claro, fue... Muchos traductores extraordinariamente dignos de tener en cuenta, pero la labor de Virgen, amparado además, como tú bien sabes, por Jung, porque Virgen, no obstante su grandeza, pero era ignorado, había vivido en China. Era un hombre eminente culturalmente. Claro. Y muy digno de ser tenido en cuenta, tanto por Occidente como por Oriente, pero desconocido aquí. Pero en cambio Jung en ese tiempo estaba aquí en la gloria, es decir, el delfín ya liberado del padre y siguiendo su propia estela extraordinaria, ¿no? A la que tanto sirvió el libro de las mutaciones y Virgen, pues Jung en ese tiempo prologa el libro de las mutaciones de Virgen, de manera que también vaya en memoria de estos dos grandes artífices de este puente transcultural entre el acervo milenario de la antigua China y el hoy. El hoy es muy complejo, tanto en Occidente como en Oriente. Yo prefiero ser optimista, aunque las razones no me hablan mucho de optimismo. El espíritu siempre es optimista. Como dice San Juan de la Cruz, cualquier tipo de inquietud es vanidad. El hombre no debiera tener inquietud, es decir. Pero claro, para eso hace falta un asiento en la talidad que uno, al menos yo, todavía no tengo lo suficientemente asentado en la alegría. Pero pretendo ser optimista, pero no mucho. Entonces, José Antonio, ¿cómo ves el panorama actual, ¿no? Con esta gran crisis ocasionada, dicen, por la guerra, por el clima, en fin. No sé si has hecho consulta en relación a esto o sabes cómo va el futuro próximo de la humanidad. No, ya te digo. Uso el libro instrumentalmente para revisar mis trabajos, para orientar cuando tengo que hacer ensamblaje entre distintos campos. Por ejemplo, esto puede parecer autopropaganda, ¿no?
Pero yo tuve en un momento determinado, bueno, yo había tenido naturalmente una cierta, bueno, con 20 y tantos años, pues bueno, pues había hecho yoga, distintas formas de yoga, algo en las artes marciales, formas de meditación, había tenido iniciación en algunos campos, en fin, pero con todo, ahora he perdido con todo, en un momento determinado de mi vida, me vi apremiado a recuperar parte de ese bagaje que llevaba en cuanto a meditación. Bien. Y también, indudablemente, también para esto me sirvió Virgen, ¿no? Curiosamente, en un momento de esas desesperaciones individuales, cojo el libro y me sale el maestro Virgen hablando de que en China existen unas ciertas técnicas de regeneración de la sangre por medio de una forma de yoga y meditación, pero no voy a hablar de los términos técnicos, dice él, porque no vienen al caso. Y me dejó descolgado, me dejó sin los términos técnicos. Total, que para recuperar aquella base sí que me dio una gran parte, me dio un gran aporte con su traducción del libro de la Flor de Oro, que es otro de los grandes tesoros que se trajo de China, El secreto de la Flor de Oro. Y bueno, total, que como me vi impelido a meterme en el estudio de una forma de recuperación taoísta, pues empleé al libro de las mutaciones, en principio para ver si tenía sentido que yo me lo propusiera. Cuando tuve que ensamblar, porque ya te digo que me faltaban elementos técnicos que Virgen había obviado y que yo no pude encontrar, ¿no? Ni en Alemania, ni en Francia, ni en por ningún medio cultural a mi alcance, pues entonces no tuve más remedio que valerme de la fisiología, de los elementos anatómicos de nuestra cultura occidental, de nuestra medicina occidental, y tuve que entrar en la medicina occidental como un parvulillo, afortunado, y para pergeñar cuál era el sistema que él había obviado. Y bien, a partir con el libro me ayudó a montar eso que luego pues acabó llamándose fuente sanguínea y que lo tengo en mi acervo personal. Bien, pero yo no lo he empleado para especulaciones. No me gusta perder el tiempo porque aunque tú supieras arreglar algo, yo me digo, aunque uno tuviera la solución idónea para gobernar, suponiendo que fuera mejorable el gobierno actual del país, ¿no? Mejorable o empeorable. Es que quiero ponerlo en términos neutros. No quiero echarle ni basura ni elogio a ninguna forma política, ¿no? Pero si yo tuviera, por ejemplo, las fórmulas ideales, culturales y económicas y socioeconómicas para mejorar, optimizar nuestro país, no podría hacerlo, porque no soy más que un ser, bueno, pues tú eres un urbanita que vive en calle Capuchino. ¿A ti quién te conoce y qué eres? ¿Qué es palanca? Claro, condenado a la anonimidad. ¿Quién te conoce? Entonces claro, no tiene sentido, más bien para mí, que yo no me meto con lo que hagan otras personas. Pero yo no he especulado. Ya te he dicho que he hecho este comentario que te he hecho acerca de China, sí. Y que me he ido un poco de la lengua, pero no bien. no tengo... puedo darte mi opinión. Y mi opinión es que todo estado de crisis es un potencial de crecimiento. Y con esto te voy a remitir a otro arquetipo fundamental. El hexagrama número 51 de las mutaciones se llama la conmoción, el trueno, como tú bien sabrás. Suena fuerte, contundente. Pues en el ámbito de la tradición lo dice así porque la tradición no te anda con figuritas retóricas. Dice, ahí se manifiesta la divinidad. Cuando se produce la conmoción, es una manifestación de la divinidad. Te conmociona con una pérdida, te conmociona con un dolor, te conmociona con una enfermedad.
te conmociona grandemente. ¿Para qué? Para que escrutes por dónde andas. ¿Qué vínculo tienes tú con esos elementos de la conmoción? Analízate y mira que tú no estés llevando tu pie fuera del plato del Tao que te corresponde andar. Entonces, todo momento de crisis puede ser significativo de una conmoción para que el ser humano, tanto a nivel individual como a las distintas escalas colectivas, se autoanalice y se pregunte qué está haciendo con su vida, con su medio, con su planeta, con su padre, con su madre, con su pareja, con sus descendientes, siempre empezando por uno mismo, que es donde realmente se puede empezar a modificar algo. Porque yo, aunque lo que pretendiera, no podría influenciar ni siquiera en mi ayuntamiento, pero sí puedo modificar mi conducta. Sí puedo ser mejor padre o mejor marido. Primero debo ser mejor ser humano. Y entonces estoy obligado, es una obligación de mi ser tratar de desbrozar mis capas superficiales para tratar de sintonizar con los aspectos más profundos de la esencia de todo ser humano, porque somos un producto, aunque biológico, pero un producto carísimo, de un proceso de evolución carísimo, de miles de millones de años, para que nosotros lo desperdiciemos de manera... iba a ofender a los hedonistas bien entendidos. Entiéndeme tú lo que quiero decir y espero que el auditorio también. De una manera excesivamente narcisista. Como narcisos mirándonos el ombligo. Tú, es verdad que eres una individualidad, pero estás irremisiblemente conexionado. Tienes un vínculo vertical y una dimensión horizontal, inevitablemente. Desde que naces y ya eres deudo de tus padres, y eres deudo de quien hace los primeros calcetines. Ahora mi suegra está haciendo calcetas para una nieta que tengo reciente. Pues hasta de eso dependemos, ¿no? Y de quien te hace el biberón, y de quien materniza la leche. Es decir... Bueno, ya para finalizar, José Antonio, ¿alguna especie de consejo o algunas palabras para la persona que quiere interesarse, profundizar sobre el estudio del libro Las mutaciones de I Ching? Pues que no tenga demasiada prisa. Que no lo lleve con prisa, ¿no? Que no lo lleve con prisa. Porque puede estropear. Yo ponía también un ejemplo, lo voy a reiterar, aunque ya se me ha quedado obsoleto. Fíjate tú que hasta ya el símil que yo uso ya está en desuso. Yo decía en mis primeras clases, si yo me subo en el Concorde, ¿recuerdas lo que fue el Concorde? Sí, el supersónico ese de... francés, bueno, francés, bien. Sí. Yo decía, bien, si yo me meto allí, por muy extraordinaria que sea la máquina, y yo empiezo a toquetear por todas partes, lo que voy a hacer es escacharrarla en lugar de salir en un vuelo. Pues el libro de las mutaciones, aunque es un libro, y nosotros los occidentales le hemos perdido el respeto a todo, pero es un libro de sabiduría ancestral. Si cuando uno vaya a un abogado, porque vas a prepararte un pleito, te acicala y haces gala de tu mejor lenguaje, o cuando vas al médico, o cuando vas al banquero para que te haga un crédito, y todo eso lo inviste de tus mejores elementos de carácter. Cuando te vas a acercar al libro de las mutaciones, como cuando te acercas a cualquier texto sagrado de la humanidad, debieras tener en cuenta un cierto respeto hacia aquello. Entonces, sin prisa, no vas a y olvidarse del purito que yo digo que tenemos, de que quiero para ayer. Yo vengo a comprar y como vengo a pagar, yo quiero para ayer, no para mañana, quiero para ayer. No.
así no funcionan las cosas. Entonces, en principio, respeto, paciencia y clavar los codos y dirigirse a quienes, si tienes dudas... Pero muy buen símil ese del Concorde, ¿eh? Como has dicho. Me ha quedado bien. Perfecto. Bien. Pues espero Muy haberte bien. respondido. Claro. José Antonio, bueno, si algún oyente de este programa quisiera ponerse en contacto contigo de alguna forma, ¿tienes página, una web por ahí, algún que quieras? Bien. ¿Qué quiero decir? Yo tengo, en la asociación se pueden poner en contacto. Aunque ya, bueno, yo fui socio fundador, pero este año me he retirado, después de 10 años de estar al cargo. Ahora gente más joven se ocupa de ello, pero sigo siendo honorífico y muevo algunas cosas en la página. Entonces yo tengo Asociación I Ching, todo seguido en minúscula, .blogspot.com.es. Ahí es una... Y mi correo, que es bastante... Correo asociación... perdón, te doy el correo. asociacionichin@gmail.com. Estos dos elementos. Sí. Mi teléfono es 655-701... Perdón, dímelo. 115-602. 115-602, disculpa, yo es que mi teléfono es el que menos conozco. Claro, no, ya no creo que mucha gente se acuerde, todo el mundo del suyo, ¿no? Como va todo automatizado la agenda, no te preocupes. Bien, pues entre eso y la edad, bien, que estoy a disposición, por supuesto. Bien. Pues de verdad que muchísimas gracias, José Antonio, por todos estos minutos que nos has dedicado a la Sala Divergente, hablando sobre tu vida respecto al I Ching, tus trabajos y todo toda tu energía. Repito, voy a repetir el número y disculpa. Sí, puedes ponerlo tranquilamente, que se vea, que aparece. 655-115-602. Y las gracias a ti, José, me has hecho pasar un rato cordial. Muy bien, pues yo me alegro mucho. Tu interés. Y nada, y si puede servir a alguien, pues aquí estamos para eso. Seguro que sí. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Un saludo para Inmaculada también, tu mujer. Aquí está. Y bueno, seguimos en contacto. Ya subimos el programa. Venga, perfecto. Hasta pronto. Adiós, Chao, José. gracias. Gracias a ti.